agradecimiento muy personal a Monseñor Segura, quien aceptó inmediatamente nuestra invitación a inaugurar estas jornadas, de quien, antes de darle la palabra, quisiera hacer una breve presentación. Monseñor Joseba nació en Bilbao el 10 de mayo de 1958, realizó su formación secundaria en el Colegio Calasancio de Bilbao, al cual, al terminar su formación, descubrió su vocación religiosa y le llevó a ingresar esto en el Seminario de Bilbao con 17 años, donde realizó sus estudios eclesiásticos. Ordenó sacerdote el 4 de enero de 1985. Monseñor Segura es licenciado en Psicología y doctor en Teología por la Universidad de Deusto. Su tesis fue publicada en 1991 por Desclée con el título La guerra imposible, la ética cristiana entre la guerra justa y la no violencia. Se ve que Monseñor Segura no se cansó de los jesuitas en Deusto, pues entre 1992 y 1996 residió en los Estados Unidos, donde realizó un máster de Economía en el Boston College de Estados Unidos, también de la Compañía de Jesús. Joseba desarrolló su ministerio sacerdotal en Baracaldo, primero como vicario parroquial de San José, posteriormente como párroco in solidum de las parroquias de San Vicente, San José y de la Esperanza. Entre 1996 y 2006, 10 años, fue vicario parroquial de San Ignacio, San Juan de Deusto y San José de Elorrieta. En ese tiempo desempeñó el cargo de delegado episcopal para Cáritas Diocesana, delegado diocesano de Pastoral Social y miembro del Consejo de Pastoral Diocesano. Entre otras muchas actividades, también ha estado presente en realidades económicas, por ejemplo, como vicepresidente de la Fundación Inversión y Ahorro Sostenible de Fiare Banca Ética. Aquí en Wikipedia encontré una noticia que la voy a decir, aunque no hemos podido constatar el origen. Dice Wikipedia, en las Pascuas de Salvio era capaz de hacer 4 huevos fritos a la vez en la misma sartén. Yo no sé por qué Wikipedia incluye esta referencia, quizás como ejemplo de sus muchas capacidades y habilidades. Bueno, durante unos 12 años estuvo destinado en Ecuador, de 2006 a 2017, trabajando como misionero pastoralmente en Quito. Allí durante 9 años colaboró en el desarrollo y reestructuración de Cáritas Ecuador desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, con sede en Quito. Posteriormente trabajó 3 años en la diócesis de Riobamba como párroco de Chambo, responsable financiero de la diócesis y delegado del obispo, Monseñor Julio Parrilla, en el Hospital Andino de Chimborazo. A su regreso fue nombrado párroco en la unidad pastoral de Ochoarcoaga, Churdínaga, perdónenme, monseñor, si no pronuncio bien, de la diócesis y delegado del obispo, Monseñor Julio Parrilla, y luego, en abril de 2018, fue elegido vicario general de la diócesis de Bilbao, asumiendo dicho cargo el 18 de septiembre de este año. El 12 de febrero de 2019 se hace público su nombramiento como obispo auxiliar de Bilbao y obispo titular de Basti. Recibe la ordenación episcopal el 6 de abril del mismo año 2019 y desde el 6 de diciembre de 2020 es también administrador diocesano con sede vacante en Bilbao. El 11 de mayo de 2021 el Papa Francisco hace público su nombramiento como obispo de Bilbao y el 3 de julio tomó posesión como obispo titular de la diócesis en la Catedral de Santiago. Monseñor Segura, en entrevista en Vida Nueva, asegura que agradezco al Papa Francisco el haberme metido en este lío. Espero que pueda decirlo durante muchos años. Una cita de la homilía de la ceremonia de consagración episcopal parece muy pertinente al comienzo de estas jornadas. Una cita de su propia homilía. Quien comparte, decía Monseñor Segura, la autoridad de Cristo, no se enreda en análisis negativos sobre la situación social o sobre las debilidades de otras personas o grupos. No pongamos, decía, demasiada energía en señalar las contradicciones, las debilidades de otros, los signos de ignorancia, la desintegración de convicciones humanistas, los peligros que puedan aparecer. No quedemos paralizados habitando en cementerios. Mejor asumamos el reto de decidir y construir propuestas significativas para el mundo, con convicción, con autoridad. En la Conferencia Episcopal es miembro también del Consejo de Economía desde marzo de 2020, obispo responsable del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia y pertenece también a la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias desde 2019.
Como labor académica, ha encontrado también tiempo para publicar, por ejemplo, no menciono sus artículos, 3 libros que sí son también pertinentes para estas jornadas. En primer lugar, el libro La guerra moderna, disuasión nuclear y defensa occidental en el magisterio de las conferencias episcopales de Estados Unidos y Europa. En segundo lugar, economía de mercado, crisis industrial y sabiduría cristiana. Y en tercer lugar, ética de los negocios, entre interrogantes, también publicado por la Universidad de Deusto. Una última cita tomada del libro de Monseñor Segura, La guerra imposible, para dejarle ya la palabra. Si la reflexión moral cristiana, dice en el libro Monseñor Segura, quiere ser significativa de cara a iluminar la práctica política real en materias de defensa, no puede contentarse con el enunciado de principios abstractos susceptibles de ser interpretados según convenga y de servir para justificar lo mismo una opción que su contraria. Es necesario concretar aplicando los principios generales a los casos y situaciones reales. Concluyo, por tanto, dejando la palabra a Monseñor Segura, con cuya reflexión y magisterio nos ayudará sin duda a fundamentar mejor las aportaciones de la Iglesia sobre las grandes cuestiones de la paz y la justicia en la época que vivimos. Muchas gracias. No os fiéis de Wikipedia. Esa gesta de los huevos, no sé lo que es, ni sé ese salvio donde dice que yo hice algo, no sé ni qué es salvio. No sé, habrá que hacer la investigación primero de qué es salvio y ya te digo, yo nunca he estado en salvio ni sé qué es salvio. Ya, o sea, entonces, pues lo otro, pues os podéis imaginar la verdad que puede tener. En todo caso, hay cosas que luego se han dicho que sí, que se reflejan un poco lo que me ha tocado hacer en la vida y lo que quiero seguir haciendo, a poder ser con buen ánimo. ¿Hasta qué hora tengo yo aquí para hablar? 1 hora, 3/4 de hora. 3/4 de hora, vamos a ser más prudentes, no sea que aburramos aquí al personal. Bien. Buen título, la verdad, una DSI, una doctrina social de la Iglesia para el siglo XXI. Y yo voy a decir algunas cosas que he preparado, no tengo un texto, no creo que sería tampoco para quienes habéis venido, pues una buena forma de asistir a una intervención, escuchar a alguien leyendo un texto. Por eso voy a tener un poco más libertad, seguramente menos precisión en lo que diga, pero me vais a perdonar en la medida en que lo que quiero buscar es que seáis capaces, o sea yo capaz, de mantener la atención en el progreso de esta charla. Yo creo que es importante, como estamos hablando de doctrina social de la Iglesia, es decir, que un mensaje que se supone que es de la Iglesia para el mundo y quizá también primero para la comunidad, esos dos niveles siempre están, el ad intra y ad extra, pero pensando un poco en la relación Iglesia en un mundo, ver un poco, y aquí yo tengo que hacer la reflexión desde lo que es la situación concreta que tiene la Iglesia española. Aquí veo que hay gente de otros continentes, seguramente en cada sitio se podrá hacer una reflexión muy diversa, pues la nuestra es específico, se ha acabado la cristiandad que hemos conocido, ¿no? La civilización, de alguna forma, en la que hemos crecido muchos de los que estamos aquí, pues en un contexto de pensamiento se ha transformado, se está transformando, y 3 baluartes fundamentales de lo que ha sido esa civilización en la que nosotros hemos crecido, pues están ahora en este momento cuestionados. Primero, el concepto de verdad. Segundo, el concepto de revelación. Tercero, el concepto de autoridad. Estas 3 cuestiones críticas que están un poco en la base, en el cimiento de lo que es la cultura católica, la cultura cristiana en la que hemos crecido, están ahora en este momento cuestionadas radicalmente. Esto conlleva una crisis de valores tradicionales que han sido muy importantes para nuestros padres, para nuestros abuelos, abuelas, que realmente valoraba mucho el sacrificio, que valoraba el servicio, que valoraba la entrega, que valoraba la fidelidad, que valoraba también lo que se había recibido, y en ese sentido había un profundo sentido de agradecimiento por lo que se había recibido de la comunidad. Todo eso está o debilitado o cuestionado en este momento en muchos ambientes y discursos, también ciertamente en la academia. Entonces, hay nuevos valores, y el valor nuevo que yo creo que reconocemos fundamentalmente muchos, que aunque pueda ser discutido en determinadas manifestaciones, es realmente un valor, es lo que podríamos titular como búsqueda de la autenticidad, como búsqueda en libertad, de lo que significa una vida auténtica.
bueno, pues es una búsqueda que tiene de entrada una desconfianza grande respecto a la tradición, que tiene también una desconfianza grande respecto a los amores y compromisos de por vida, y por eso pues, los amores líquidos, que son tan repetitivos en muchas de nuestras reflexiones, en la que un elemento fundamental de la Iglesia Católica, que es, digamos, toda la vida ritual, litúrgico, ritual, está en profunda crisis porque la gente no valora lo ritual, y luego que también en esta nueva mentalidad de búsqueda pues hay una disposición mayor a valorar lo nuevo y abrirse al futuro de lo que podría ser valorar lo que hemos recibido como tradición valiosa. Bien, incluso en la nueva izquierda en las últimas décadas ha habido un cambio, ¿no? Ahora el subrayado fundamental no es tanto, aunque también en la justicia y en la solidaridad, sino es una afirmación de los derechos individuales identitarios compatible ciertamente con una búsqueda de la equidad y una búsqueda de la justicia social, pero este nuevo componente tiene una fuerza muy, muy importante, tiene un atractivo muy importante para los jóvenes y tiene mucho que ver con esta búsqueda en libertad y a poder ser sin muchas influencias externas, ciertamente que no venga ningún Dios a decirnos cómo tenemos que pensar para poder encontrar nuestro camino. Ahí se podría hablar mucho sobre todo esto, pero solamente quería ir planteando algunos elementos digamos, del contexto en el que quiero hablar algo de la doctrina social de la Iglesia. Hay una gran paradoja detrás de todo esto y es interesante y no sé si la hemos manifestado o señalado suficientemente. Por un lado, hay una incomodidad grande con el argumento moral explícito. Y bueno, podemos hablar de ética, de moral, de lo que queramos, la ética la ponemos ahí, pero realmente tampoco es que no la tomemos muy en serio en muchos ambientes. Y sin embargo, es curioso esto, a pesar de que hay esa incomodidad, como siempre en la condición humana, esta reflexión ética, aunque no se reconozca como tal, está por todo lado en cacareos en los que unos critican sin piedad a los otros en base a argumentos éticos, porque no hay otra forma de criticar o entender la crítica. Entonces, mirad lo que pasa en las redes sociales, creo que lo sabemos todos, y efectivamente detrás de cada argumento hay una convicción ética que está uno echándole en cara a otro porque considera que no está a un determinado nivel moral, y sin embargo resulta que prácticamente no hay defensores, ciertamente en la academia hay muy pocos ambientes en los que realmente se defienda con convicción la necesidad de la ética, más allá de lo que pueden ser operaciones de marketing. No digo que no haya quien, pero digo que la impresión es que muchas veces es fundamentalmente de marketing y en otros sentidos, incluso definitivamente se dice que eso no tiene sentido, que esos son discursos que hay que superar y que están definitivamente ahí arrinconados en la historia y, bueno, por supuesto, ¿qué está pasando en la filosofía con todo esto? Pues la gente que ha estudiado filosofía sabe dónde están las convicciones de verdad, las convicciones de ética, las convicciones de naturaleza, etcétera. Bien, entonces, la actitud mediática ante la fe y ante la Iglesia Católica la conocemos, no voy a insistir, o sea, pues sabemos que efectivamente hay una irrelevancia de contenidos religiosos muy generalizada y lo que hay, sobre todo, es una dominancia de noticias críticas en base también debidas a determinadas cuestiones que no hemos sabido hacer bien o que no estamos haciendo bien. Entonces, pues la gente, desde los medios, pues lógicamente, pues con su agenda, la que tienen en concreto, pues realmente sacan partido de esas tremendas debilidades y ahí seguimos, de tal forma que en este momento en muchos ambientes hay que explicar que no todos los curas son abusadores. Entonces, esa es la realidad. Hasta tal punto tiene impacto determinada, digamos, gota que cae de un determinado tipo de eso. Y luego, por supuesto, ya digo, las cosas que no hacemos bien. Bien, ¿cómo valorar este cambio? Bueno, pues algunos pues, lo único que hacen es una valoración negativa global y dicen que esto viene un futuro trágico porque realmente todas, digamos, las construcciones y referencias morales están definitivamente arrumbradas. Otros consideran que efectivamente hay valores importantes en esta ética de la autenticidad. Yo soy personalmente de los que consideran que hay determinadas expresiones de esta ética que son muy discutibles y que hay que realmente tener libertad para poder contrastar, pero que hay muchas cosas positivas y en todo caso no hay vuelta atrás. Es decir, si alguno considera que determinados esquemas educativos o esquemas, digamos, de historia de la Iglesia en otros momentos se van a poder revertir, vamos a poder volver a ellos, no. Este es el mundo occidental. Este es el mundo en el que vamos a vivir las próximas décadas,
mundo que tampoco está tan cerrado a la religión por muchos elementos que la gente no considera suficientemente, como por ejemplo la migración y el hecho de la natalidad. Eso va a favor de la religión y a favor de determinadas cosas, pero ese es un poco el marco en el que yo voy a morir y probablemente todos los que estamos aquí vamos a morir, de las cuestiones que ahora estamos viviendo y que estoy intentando presentar rápidamente. Entonces, vamos entonces al argumento de la DSI. La primera cuestión que creo que merece la pena reflexionar o pensar como pregunta abierta es: ¿cuál es el motivo que está detrás de la argumentación de una propuesta social católica de Iglesia? ¿Es un motivo de fe o es un motivo, digamos, de argumento racional que la gente puede entender y comprender? Entonces, pues ya vemos que hay una mezcla en todos los documentos, en todos, aunque algunos tengan más de dirigidos al mundo y en ese sentido intentando argumentar, digamos, con argumentos que otros que no comparten la fe puedan compartir, y otros que están más dirigidos a la gente de Iglesia, a la gente que comparte, digamos, la experiencia y las referencias de la fe. En realidad hay una mezcla de las dos cosas en todos, ¿no? Y entonces, pero yo sí distinguiría que los argumentos hacia afuera, tradicionalmente, han sido argumentos de naturaleza, hablando de un equilibrio natural, hablando de un ser humano natural, hablando de una normativa que estaba articulada en la misma creación del ser humano y de la sociedad, y en ese sentido también propone referencias y ordena y dirige y da orientaciones acerca de cómo deben ser las cosas. Segundo, posteriormente se ha ido, en un momento determinado, quizá la Laudato Si es un ejemplo de un intento de argumento de razón, de razonabilidad, pero claro, en base a un argumento de interés compartido, es la casa de todos, tenemos que cuidarla, pero yo os digo una cosa, el argumento de razón llega hasta donde llega. Es decir, a la gente que está viviendo de las finanzas en los Estados Unidos y que tiene buenas cuentas corrientes, lo que esté pasando en este momento en la República Democrática allí o las sequías que pueda haber, le importa poco. A los de Bilbao, la sequía del sur de España y de otras zonas de España no nos importa mucho. ¿Por qué? Pues sencillamente porque no lo vemos, están los montes verdes. Y aunque estamos batiendo récords, ayer mismo teníamos 34 grados, es nuevo récord en todos los registros de temperatura en Vizcaya, en la Comunidad Autónoma Vasca, de lo que existe, de la historia que existe de registros, nuevo récord en octubre. Bueno, pues efectivamente es una cosa que se puede llevar. Nosotros teníamos un acto en un sitio que normalmente tendría que estar como medio lloviznando y tal, igual había un solazo de miedo y todos disfrutando allí. Ya. Entonces, quiero decir, el argumento de razón, el argumento de interés compartido llega hasta donde llega y preocupa a unos que son los que realmente están directamente afectados por el cambio climático, que es un hecho, yo creo que indiscutible, pero en otros sitios la gente está muy tranquila y no es un argumento que llegue. Por eso el argumento de razón tiene limitaciones. Y luego los argumentos humanistas, que muchos podemos compartir, ¿no? La centralidad del humano, de la dignidad humana, la defensa de los pobres, la defensa de la naturaleza humana, del ser humano, de la libertad del ser humano, la necesidad de que tenga, digamos, condiciones mínimas para poder desarrollarse y poder, de alguna forma, prosperar y poder florecer como ser humano. Bueno, pues este argumento, como voy a decir luego, está atravesando cada vez un ataque más directo y tiene una debilidad progresiva. Entonces, el argumento, diríamos, hacia afuera, que es argumento ahora menos de naturaleza, porque el concepto de naturaleza está cuestionado por muchos frentes, puede ser o quiere ser más argumento de razón, de interés común, instrumental, que podamos compartir, y puede ser argumento humanista, pues realmente tiene debilidades para llegar a muchos sitios. Sin embargo, es el argumento que ciertamente la Laudato Si utiliza, es el argumento que el Papa utiliza en muchos sitios, es el argumento que muchos de nuestros discursos, nuestras reflexiones utilizan, y lo tenemos que seguir haciendo porque es lo que nos permite entrar y mantener diálogo con gente que no comparte la fe. Dentro de la comunidad cristiana, yo creo que en principio tendríamos más capacidad de compartir el argumento social, la visión social de lo que tiene que ser la vida, ¿no? Tenemos una Biblia, una palabra de Dios que es común, que es compartida, aunque sabemos que está abierta a muchas interpretaciones. Tenemos ciertamente el argumento de naturaleza, que tiene mucho más fuerza en nuestra tradición entre nosotros y que creo que tiene más sentido, aunque sea
aunque haya que tener cuidado cómo se presenta, pero la dificultad, a pesar de todo, es que los argumentos, incluso dentro de la Iglesia, no parece que tienen mucho éxito para conformar un pensamiento común, porque ahí está, la irreductible pluralidad del pensamiento social católico. ¿Sí? No digo nada nuevo, ¿no? Ya, bueno. Seguimos entonces. Entonces, la DSI, una historia que empieza, ya sabéis, Leo XIII, 1891, y que, bueno, pues va a acabar en 2023, este año va a haber, parece que mañana, ¿no? ¿Cuándo va a ser? Día 4 mañana, bien, una nueva encíclica, Laudato Deum, y en ese sentido, pues este año 2023 va a ser año de encíclica social. Bueno, es un producto de la modernidad. Si hablamos de pensamiento católico, que tú has dicho antes, has hecho una referencia, depende de cuándo empezamos. No sé si San Pablo tenía conciencia de que efectivamente había una sociedad que había que mejorar y que había que hacerlas progresar socialmente. No creo. Más bien estaba esperando a que llegara ya la segunda venida, digo, por simplificar las cosas, ¿no? Y ahí se acaba el asunto y tal. Y luego, durante mucho tiempo, pues realmente el pensamiento católico no ha tenido una conciencia de progreso social. O sea, cada uno estaba donde Dios le había puesto. Y en ese sentido lo que había que hacer es hacerlo mejor, lo posible, en esa articulación social que venía dada del cielo, ¿no? Entonces, la doctrina social de la Iglesia es un producto de la modernidad. Es un producto reciente en la que hay una concepción de una sociedad perceptible, una aspiración de efectivamente que hay que progresar y cuáles son las claves de lo que Dios sueña como mejoras para este mundo. Pero esto tiene una historia relativamente corta y reciente. Por eso, la pregunta, ¿doctrina social o pensamiento social católico? Bueno, pues es una pregunta bien compleja, ¿no? Una pregunta respecto a la cual pues unos pueden tener una opinión u otra, y en ese sentido yo tengo la sensación de que para hablar en esta charla y tener un poco más limitado el objeto de la charla, vamos a mantener la idea de doctrina social de la Iglesia, aunque es una expresión que el mismo Vaticano II tuvo problemas, porque que no se quería utilizar los documentos conciliares y luego apareció una vez y ahí quedó, solamente en un documento aparece eso, pero es que había una voluntad por parte de los padres de considerar que la doctrina social no era una expresión bonita que reflejara lo que querían decir sobre, digamos, la propuesta social de la Iglesia. Pero bueno, en todo caso ahí que ha quedado, ha sido reconocida y fundamentalmente creo que está ahí y tiene todo ese peso. ¿Por qué? Pues por muchas razones que no puedo entrar ahora, pero básicamente yo lo que querría, yendo un poco más rápido ya, si no se me va a alargar esto, hay una cuestión que quiero plantear. En esa diversidad que existe de lo que podríamos llamar, antes de entrar en doctrina social de la Iglesia, de pensamiento social católico, ha habido muchas reflexiones que dicen, ¿cuál es la unidad? ¿Existe realmente una unidad en el pensamiento social católico, donde tenemos gente que vota a un partido, vota a otro partido? Los dos consideran que tienen no solo libertad para votar así, sino incluso convicciones de fe para votar así, ¿eh? Entonces, hay algo que realmente pueda unir. Y yo he leído mucho sobre esto y lo que me suena un poco que puede tener alguna verdad o que puede ayudarnos a entender lo que puede haber de común es esto. La doctrina social de la Iglesia es como un paraguas, o el pensamiento social católico mejor, es como un paraguas bajo el cual una variedad de estilos que pueden ser conservadores, que pueden ser liberales, que pueden ser radicales, impulsan el pensamiento y la vida comunitaria. La palabra crítica clave es comunidad. Entonces, lo que tienen en común todos los tipos de pensamiento social católico es que de una u otra forma quieren promover, respetar, valorar y desarrollar los vínculos comunitarios. Lo que pasa es que lo desarrollan y lo hacen en diferentes áreas, pero todas las imágenes, los criterios, las propuestas comunican de un modo u otro el deseo de la divinidad de reunir, de crear, de sostener, de transformar las comunidades humanas. Entonces, católicos de uno y otro signo comparten esa preocupación por alimentar y por enriquecer la vida comunitaria. Creo que esta es una clave. No sé si es suficiente, seguramente a algunos les parecerá suficientemente poco, teniendo en cuenta que unos consideran que la vida comunitaria sobre todo se quiere fortalecer y desarrollar exclusivamente o fundamentalmente la familia, y otros consideran que hay otro tipo de dimensiones comunitarias de la vida que son más importantes, como es la integración social y la lucha contra la desigualdad. Pero es que en realidad yo creo que unos y otros tenemos muchas posibilidades de ponernos de acuerdo. Es decir, que no creo yo que unos y otros católicos no podamos hablar de todo esto y llegar a algunos acuerdos en una gran mayoría. Luego va a haber posiciones que son muy radicales con las que va a ser
imposible prácticamente llegar a acuerdos, pero en un gran porcentaje sí vamos a poder llegar a muchos acuerdos con subrayados diferentes. Bueno, pues esto me parece que es algo ya importante para situar un poco el problema o la cuestión de la unidad del pensamiento social católico. La doctrina social católica ha sido mucho más consistente, pero cuidado, eso no quiere decir que no haya habido cambios. Ha habido cambios muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en materia de libertad. O sea, una consideración muy crítica respecto a la libertad, una consideración que quiere cualificar la libertad, pero que reconoce valores en la libertad. En el tema de la igualdad, no es solo una igualdad normal ante la ley en este momento, sino que es todo un esfuerzo y un trabajo para construir igualdad allí donde no existe, como oportunidades de vida digna. Luego cada uno que haga lo que pueda o que lo que Dios le da a entender, lo que él haga con lo que son los talentos que ha recibido, pero al menos están los talentos y los talentos tienen que tener también algún componente de posibilidades, ¿no? Luego están los derechos. La actitud respecto a los derechos, pues sabemos que hay primero una desconfianza grande respecto a cualquier problema, planteamiento de derechos humanos en la doctrina social, la doctrina de la Iglesia, y luego una cada vez mayor aceptación de que efectivamente el lenguaje de derechos y lo que eso significa es muy importante, no solamente para hablar con los demás, sino también nosotros para poder articular nuestro discurso. Bueno, este tipo de cosas. Podríamos decir muchas más cosas de cambios que se han ido produciendo, es decir, que se han ido produciendo cambios y que no es cierto que efectivamente la doctrina social de la Iglesia siempre haya mantenido los mismos postulados sin cambios, pero es mucho más consistente la doctrina social de la Iglesia de lo que podríamos pensar que es el pensamiento social católico, que es mucho más abierto, tanto en experiencias como en planteamientos, como en teorías, como en todo. Y probablemente es muy difícil hablar en una charla, digamos así, breve de este asunto. Bien, vamos entonces a pensar, DSI, doctrina social de la Iglesia, siglo XXI. ¿Qué fortalezas creo que debería mantener? Cosas buenas que tiene. Entonces, primero, la doctrina social de la Iglesia permite, a la hora de identificar a un promotor, que es una figura personal global, como es el Papa, permite darle un impacto social y una presencia en los medios y una presencia en los ámbitos de discusión que si esto tuviera 1000 cabezas y 1000 pensadores no podría tener. En ese sentido, algunos dirán, pues esto de que la doctrina social de la Iglesia sean los documentos del papado. Pues sí, son los documentos del papado. Efectivamente, ya veo que se pueden ver debilidades, pero tiene esta gran ventaja. Digamos, el liderazgo espiritual y moral, discutido o indiscutido, pero uno de los más grandes que existen en este mundo, sin duda, es el del Papa. Entonces, pues ciertamente es muy discutido y crecientemente discutido. Pero está discutido porque la gente percibe que realmente tiene fuerza. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es una fortaleza y es una cosa buena que hay que preservar y que no hay que cuestionar. Segundo, su carácter humanista. Para mí es indiscutible en este momento que efectivamente hay una visión compartida por muchas personas creyentes y por muchas personas no creyentes que pueden entrar en diálogo en estos argumentos de carácter humanista. En ese sentido, me parece que la apuesta por la dignidad humana, que otros llamarán de otra manera, pero nosotros le llamamos así, dignidad humana, y por el bien común, que otros llamarán de otra manera, y también haciendo algunas consideraciones que voy a hacer respecto al tema del bien común luego, pero que me parece que son interesantes y centrales. Entonces son valores que hay que mantener, sea como sea. Bien, y seguir que estos dos elementos sean centrales en el proyecto y en la propuesta, especialmente cuando vamos a asistir progresivamente a un ataque, digo, pero no directo solamente en ideologías o en discursos, sino en lo que viene, y luego voy a decir algo de lo que viene, a lo que es el humanismo, que vamos, yo estoy realmente en ese sentido bastante preocupado y me imagino que los que ven lo que está pasando por ahí y los discursos que se están haciendo sobre determinadas cosas, pues estarán también preocupados. Bueno, otra cuestión importante que hay que mantener y hay que desarrollar, no perder nunca la perspectiva transnacional. Yo tengo varias, voy a un sitio y a otro a hablar de esto y del otro. Es curioso hasta qué punto la mayoría de los discursos de los que están en las mesas en Europa no son capaces de levantar la vista
de lo que es su realidad. Y hablan, y hablan, y hablan, y hablan ciertamente de lo que conocen, pero lo que conocen es poco en relación a todo lo que está pasando en este mundo. En ese sentido, la riqueza que tiene la Iglesia Católica, que está en 5 continentes, que te permite a mí, por ejemplo, viajar para un lado y para otro, en el sentido, no viajo mucho, pero quiero decir que puedo ir, y luego he tenido la oportunidad de hacer una experiencia misionera, y todas esas cosas te marcan y te hacen ver la realidad en una perspectiva transnacional que el Papa Francisco ha tenido mucho interés en subrayar, entre otras cosas porque no es europeo. Esto no se puede improvisar. Esto claramente uno lo ve de manera diferente desde Argentina o desde África, que lo puede ver desde Roma, o desde Europa o desde Alemania. Entonces, ahí hay un cambio muy importante y algo que hay que valorar. O sea, inspiradora de mejoras en la vida social en distintos aspectos y de forma particular, siempre preocupada por la dimensión económica y la dimensión política, que son 2 elementos críticos y fundamentales de la vida social. Entonces, algunos dicen, es que se habla demasiado de economía y de política, está demasiado centrada en eso. Y hay otras cosas que son importantes que no se cuidan. De acuerdo, pero es que la cuestión económica es muy importante para todo el mundo y conforma y define posibilidades y limita posibilidades de todo tipo, de desarrollo, de educación, espirituales y de todo tipo. Y la cuestión política, no digamos, porque realmente nos vienen tiempos complejos, ya estamos en tiempos, pero esto se va a complicar, me parece a mí, cada vez más. Entonces, compatible también como otra fortaleza y que hay que defender con un considerable grado de pluralismo social, eclesial. Entonces, esto, a ver, alguno lo puede ver como mal, este pluralismo eclesial, pero yo creo que es una de las características fundamentales que define la Iglesia Católica, uno de nuestros grandes valores. Hace falta hacer muchas cosas gordas y decir muchas borradas o hacer una cosa muy gorda para que realmente te echen de la Iglesia Católica. Entonces, la comunión de la Iglesia Católica tiene como primera condición el hecho de que hay mucho espacio para el desarrollo de la libertad personal y de la iniciativa comunitaria también. Esto es un elemento crítico que explica el misterio de cómo una comunidad, en medio de tantos líos históricos, en medio de tantas tensiones, con tantas cosas que se han hecho, que no están bien hechas, con tantos errores, etcétera, ha podido mantener la comunión. Y esto es lo que nos distingue a nosotros de cualquier planteamiento evangélico sectario, diría. No es que el evangelismo sea siempre sectario, pero ciertamente lo que está inoculada a la Iglesia Católica es contra el sectarismo. Aquí no importa si es uno, si es otro. Ciertamente el obispo puede tener una cierta responsabilidad, el Papa puede tener, pero realmente el tema en la Iglesia Católica tiene poco que ver con personas, tiene mucho más que ver con comunidades, con historia y con tradición. Y en ese sentido se va a mantener para arriba, para abajo. Por supuesto va a tener bajones y ciertamente está viviendo lo que está viviendo en Europa, pero no es relevante las personas. Bien. Entonces, compatible con un considerable grado de pluralismo eclesial. Y ahora quiero aterrizar un poco en esto. O sea, eso le permite hasta cierto punto mantenerse por encima de la política. Pero hay siempre una tensión. Si tú concretas y dices algo significativo, ciertamente a alguien no le va a gustar. Y si tiene alguna implicación directa o indirecta política, entonces van a ir contra lo que tú has dicho. O sea, el caso de Milei en Argentina es ilustrativo. Milei puede estar completamente en desacuerdo, a pesar de que se considera católico, con el Papa. Pero el extremo al que llega a la hora de expresarse y manifestarse es llamativo y en cierto sentido a mí me pone, digamos, alguna luz, independientemente de que haya gente que le quiera votar y le voten y aquello es una democracia hasta que se demuestre lo contrario y puedan tener libertad para elegir al gobernante que quieran. Pero lo de Milei en Argentina es llamativo. Pero claro, ahí está, hasta qué punto el Papa, que teóricamente no habla de política, no se mete en política, o sí se mete, pero realmente no se mete a tan nivel, pero provoca las iras de un candidato hasta un grado tan extremo. Claro, iras que tienen que ver porque con una concepción también imposible de liberarse de ninguna de las consecuencias políticas cuando uno critica el liberalismo o determinado tipo de liberalismo, cuando habla de que efectivamente amplios sectores de la población mundial están allí marginados y son descartables, cuando se apoya la movilidad de migrantes, etcétera, pues todo tiene implicaciones políticas, pero claro, es que, a ver, quien dice algo que realmente sea evangelio y significativo para este mundo y nadie le va a poder decir que tiene una reflexión política directa o indirectamente. Imposible. Bueno, fortaleza de la EDSI, otra, profética. ¿Qué quiere decir profética? Bueno, pues que de alguna forma motiva con valentía para confrontar y reflexionar
sobre el estado de las cosas, ¿eh? Y en ese sentido es una apuesta importante, significativa, seria, contra la injusticia y contra la desigualdad. Luego está la cuestión esta del aterrizaje, que luego hablaré algo de eso. Por último, otra última fortaleza. Orienta un amplio rango de temas. Están los temas económicos, están los temas políticos, que son los fundamentales. También, inevitablemente, hay claves religiosas en la reflexión de la doctrina social, valor social de la fe, el papel de la comunidad cristiana, del testimonio cristiano, la libertad religiosa. Hay temas culturales, tema de expresión pública, interculturalidad, tradiciones, prácticas sociales. Hay temas, más recientemente, los temas que están cogiendo mucha fuerza, es el tema de la migración y la ecología, como lo sabemos, sobre todo bajo el pontificado del Papa, ¿no? Bien. Entonces, debilidades, cosas que yo creo que habría que pensar. No sé si se van a poder corregir, algunas de ellas sobre todo, pero yo quiero plantearlas como debilidades. Primero, abierta a interpretaciones contradictorias. Una cosa es que haya realmente pues, muchas cosas que con una sensibilidad o con otras se pueden leer de manera diferente, pero es que hay cosas que realmente por su nivel de abstracción permiten prácticamente esta interpretación y su contraria. Y no es solamente la cuestión de los principios y las aplicaciones. Ya sabéis, la teoría, la doctrina social de la Iglesia establece principios, luego los laicos, laicas, en sus responsabilidades, las instituciones en la vida ordinaria tienen que aterrizar esos principios. Es que es más complicado que eso, ¿no? Entonces, de todas formas, ahí está, la dificultad de aterrizar determinados niveles. Y ahora viene la segunda, es la dificultad para aterrizar los principios. Bien. Y aquí sí creo que hay una crítica que es muy importante a lo que pasa en la Iglesia. Para mí hay una esquizofrenia entre lo que se valora en las charlas, en determinados discursos, lo que se apoya, lo que se dice de lo bueno, buenísimo, buenísimo, estupendo, que es la doctrina social de la Iglesia, y luego esas mismas instituciones que dicen eso, el poco interés que tienen de aterrizarlo. Voy a decir una cosa así por aterrizar, por concretar esto. Se ha hecho referencia a que estuve en el inicio de FIARE, ¿no? Entonces, la verdad es que FIARE, con un grupo de gente, a mí me tocó ir a pedir por los conventos la plata, el dinero para poder iniciar la cosa. Entonces iba pidiendo por cada comunidad religiosa 3.000 euros. Entonces, pues tuve mucho más éxito con las mujeres que con los hombres. Órdenes religiosas, ya. Es que, vamos a ver, de acuerdo, no estoy hablando de un proyecto. Vamos a ver, el liberalismo, todos los problemas que se manifiestan, digamos, en la economía moderna, el descarte, etcétera, la importancia que sabemos que tiene todo el sistema financiero en todo este asunto, vale. FIARE no vale. Ahora, hacer algo alternativo. ¿Me explico? Es decir, ese aterrizaje es el que... O sea, básicamente muchas órdenes religiosas todavía en España, a la hora de gestionar los recursos que tienen solamente preocupación por tenerlos en un lugar seguro, porque generen rentabilidad, que son dos aspiraciones legítimas, y, en todo caso, que no se utilicen para comprar armas, el no, o sea, la ética del no, el no esto, el no lo otro, el no demás allí. Pero, oye, hay todo un proyecto, hay alternativas, ciertamente, no, yo no estoy defendiendo FIARE aquí, ya me entendéis, hace mucho tiempo que ya no tengo nada que ver, ¿no? Desde el año 2006 que me fui a Ecuador ya no tengo nada que ver. Pero, quiero decir, oye, si las que existen no valen, vamos a construir otras. No tienen por qué ser proyectos de banco católico, porque yo, por ejemplo, del principio lo tenía clarísimo, banco católico, nada. Entonces, el vicepresidente, subsidiariamente, unos años para arrancar con el proyecto, pero luego el cura desaparece y luego pues la cosa coge la vida que tiene y, bueno, gracias a Dios tiene bastante apoyo y bastante reconocimiento del tercer sector, aunque es un banco pequeño. Pero quiero decir que no sea eso, pero vamos a pensar realmente en instrumentos éticos que sean instrumentos éticos, que no sean instrumentos que están en la caja del banco grande, que tiene inversiones en todos los sitios y que luego, pues, por supuesto, tiene un sector que puede presentar como inversión ética. Esto no. Entonces, digo, oye, ahí están los principios de la doctrina social. Ahí está la llamada a superar determinados esquemas de economía. Ahí está la posibilidad de que si no es esto, si esto no te vale, tú aterrizas. ¿Pero qué pasa? No veo mucho voluntad de aterrizaje.
Esto a mí me preocupa. Y yo lo vivo como una limitación y una especie de contradicción que la Iglesia misma tiene, ¿no? Que por un lado valora mucho, digamos, el planteamiento de la doctrina social, por otro lado no es capaz de tomárselo en serio, no se ve que realmente vibre con eso. Incluso planteamientos, digamos, de Iglesia que apoya planteamientos de justicia, de integración, de solidaridad. Bueno, esto. Entonces, tercera debilidad. Debilidad en la formación de conciencias. Tantas generaciones que han estudiado en las instituciones católicas. ¿Dónde estamos? Quiero decir, no digo que no se haya hecho nada. Yo lo que digo es dónde estamos y cuál ha sido el impacto y cuál ha sido, digamos, bueno, pues eso, hay una revisión respecto a eso, ¿o no? Porque yo entiendo que de alguna forma cualquier institución católica que está trabajando en educación lo hace porque está intentando evangelizar. No tiene que evangelizar a todo el mundo, no tiene que convertirse en catequesis, pero tiene que tener el centro en el corazón de su actividad, de su deseo, esta necesidad de llegar con un mensaje y llegar bien. Pero, o sea, a mí personalmente me parece que la ética en muchas instituciones católicas y universitarias pues es el barniz final de las escuelas de negocios, por ejemplo, no lo sé. Tendría que entrar más, no lo sé. Pero me da la impresión desde fuera. Porque tú vas y te encuentras con empresarios que han estudiado en instituciones católicas y ves cuáles son sus criterios, cómo valoran las cosas, etcétera, y dices, pues, ¿dónde nos hemos quedado? Es decir, hay algo que creo que merece revisión. He dicho antes en la comida, me parece muy difícil este tema, pero creo que merece revisión. Bueno, entonces, luego, otra debilidad, y esta es mucho más difícil de arreglar. O sea, se ha dicho que la doctrina social de la Iglesia tiene una teoría social inconsistente. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado hace un análisis magnífico del punto de vista humano, un análisis social, etcétera, que en principio parece que está encerrado en una causalidad de tipo sociológico, de tipo cultural, que se explica a sí misma como cualquier ciencia humanista que se precie, que no. Pero por otro lado te mete cosas como plan divino, como economía de salvación, como conversión, como remedio para los males afectados, y te dices, esto como que... Pero eso es inevitable. Y además creo que eso está bueno. Quiero decir, yo no creo realmente en los esquemas cerrados que son capaces desde una determinada, digamos, especialidad interpretar todo lo que es la complejidad enorme de la condición humana, tanto personal como social. Y de eso me di cuenta cuando empecé a estudiar psicología, porque iba a la clase de conductismo y me explicaban que el ser humano era una cosa. Luego iba a la clase de psicoanálisis y me explicaban que era otra cosa. Y luego iba al humanismo y Carl Rogers decía otra cosa. Y digo, pues estos tíos que se pongan de acuerdo y mientras tanto a esto no me van a poner a mí la fe en cuestionamiento. Así fue como arreglé yo el problema de las dudas de fe cuando empecé a estudiar psicología. Entonces, pues bueno, pues ya está. Bien. Entonces, este asunto, la ausencia de una teoría social consistente, tienen razón los que lo dicen, pero para mí no es un problema mayor. Entonces, siguiente, un cierto eurocentrismo que todavía existe, que con Francisco creo que se ha corregido en parte y que creo que no va a volver a producirse, pero todavía hay mucho que desarrollar ahí. Y una inconsistencia que también se ha dicho entre la defensa de los derechos humanos de cara a los problemas que tienen otros y la práctica intereclesial que tenemos también. Y una dificultad para comunicar en determinados nuevos formatos. O sea, mañana va a salir la encíclica, luego en todo caso habla algún resumen de la encíclica en PowerPoint y ahí está, la socialización de la encíclica para la gran mayoría de la gente. O sea, cuando están viendo la gente en TikTok y mensajes uno detrás de otro de 10 segundos. Entonces, yo no sé tampoco cómo se hace eso, pero está clarísimo, tenemos una necesidad de repensar un poco todos los formatos y los sistemas de comunicación. Bueno, y ahora voy aquí a lo que creo que es lo más importante que puedo decir en este momento, que es, a ver, todos hemos sido formados en una distinción en la moral entre moral individual y moral social, ¿cierto? Ya. Y es una distinción que todavía se mantiene y se respeta, ¿no? Bien. Entonces, yo no sé si hay una posibilidad de replantear esto. Pero lo que sí os digo es que esto está completamente superado
desde mi punto de vista, y no soy especialista, no me dedico a leer libros de especialistas. Hace un montón de tiempo que no, o sea, hice el doctorado, pero ahí se quedó. Quiero decir que sigo leyendo cosas, pero no leo cosas como especialidad ni específicamente que tengan que ver con la teología moral. Entonces, voy a explicar un poco lo que quiero decir y por qué lo digo. La DSI se ha centrado en reflexiones sobre la organización económica, con atención también a la gobernanza política. Ese ha sido su corazón. Luego sí, la familia ha recibido un tratamiento sostenido, pero no central, siendo, a mi juicio, un elemento crítico de toda la estructura social por el debilitamiento que está teniendo. Y no estoy hablando de si hay una familia o diferentes tipos de familias. Eso, oh, perdón, por Dios, o sea, mira lo que está pasando. Que el tema no es si hay una o varias familias, el problema es lo que está pasando con el tema de las relaciones. Esa es una cuestión crítica, esta es la cuestión. Entonces, imposible separar, a mi juicio, las cuestiones sociales de la cuestión de fondo, que es cada vez más claramente una cuestión antropológica. Imposible. Entonces, ¿cuál es el futuro de los seres humanos? ¿Qué somos y qué queremos ser? Esta es la cuestión crítica. Entonces, la cuestión de la familia y la sexualidad también son cuestiones críticas y que hay que repensar y hay que ver cómo la planteamos, y no podemos renunciar a hacer una reflexión sobre eso. Porque son críticas en la vida de la gente y se ha producido una tremenda transformación en la consideración de lo que son y lo que significan en pocos años, y ha sido una transformación que no está asimilada y que probablemente va a tener muchas repercusiones y ya las está teniendo. Entonces, componentes críticos del desarrollo social presente y futuro, familia y sexualidad. Entonces, esa distinción, ya digo, ya no vale. El impacto de la natalidad, el impacto del envejecimiento, el impacto de las migraciones, de la identidad nacional, todo ello con enormes consecuencias políticas. La natalidad es una cuestión de moral personal. Dios mío bendito. Dios mío bendito. O sea, vamos a ver la cosa. O sea, es que esa distinción, sinceramente, o sea, yo el otro día estaba pensando en esto, porque es que ha sido como la provocación de la necesidad de aprender esto. O sea, yo no había pensado en esto. Pero, claro, estás leyendo por aquí y por allá y tienes que pensar y dices, pues que esto no, ya no se puede sostener. Sigo. Humanismo en crisis, como he dicho antes. Sentido de comunidad en crisis. La inteligencia artificial. Hermanos, esto va a ser interesantísimo. Esto va a ser interesantísimo. ¿Pero por qué? Hoy le oí a un tío, según venía, que estaba contando cómo una chavala, en un bot que ha creado en Telegram, resulta que en un mes ha hecho $70.000 respondiendo a las preguntas y necesidades con su voz, pero su voz automatizada, etcétera, preguntas y necesidades afectivas que la gente estaba haciendo al cacharro. Ahora estamos impresionados por los perros y por la capacidad que tienen los perros de alguna forma de establecer relaciones afectivas, o los seres humanos con los perros, mucho más allá de lo que nosotros creíamos hace poco tiempo. Pero lo que viene son claramente robots programados para dar satisfacción emocional afectiva, que van a ser muchísimo más eficientes y que van a responder a un sector de esa necesidad, digamos, de afecto y de relación de comunicación, una sociedad cada vez más fragmentada y solitaria. Entonces, esto es lo que viene. No vienen los robotox con esto que van a matar a los bueno, vendrán, no sé si vendrán, cuando vengan. Ya, lo que quiero decir, que esto no es lo inmediato, los próximos años, fijaros, ni siquiera es el tema del cambio climático. Lo más transformador de la vida de las personas, de las relaciones, entre comillas, humanas, que ya no sabemos qué son, ya, es esto que viene. Y esto es una cosa, porque podríamos hablar de muchísimas cosas. Este tema, no digo nada si hablamos del transhumanismo o del posthumanismo, que ya definitivamente, el otro día, en la diócesis de Bilbao, ya voy a ir acabando ya, ¿no? Sí. La diócesis de Bilbao, resulta que hicimos unas jornadas sobre inteligencia artificial y había un chaval que es uno de estos que ha tenido un tremendo éxito de startup y con 33 años pues ha hecho no sé cuántos millones. Una persona que allí delante de todos pues nos vino a decir que efectivamente no hay por qué excluir ni hay ningún drama en que en un momento determinado ya definitivamente nos liberemos de los cuerpos,
y transfiramos nuestra conciencia, sea lo que sea, eso significa una máquina, y entonces ya estamos liberados definitivamente de la muerte, que es la gran angustia. Al menos eso tenía formación, que efectivamente la muerte es una fuente importante de angustia y que explica muchas cosas de lo que es la vida y de las reflexiones humanas. Pero yo decía, yo salía allí a hablar, tenía un discurso, lo cogí, lo tiré, y digo, pero yo he oído aquí esto, y no sé si somos conscientes de que hemos acabado definitivamente con toda la condición humana y además no nos va a preocupar nada. A ver, ¿dónde quedan todos los debates del humanismo y no sé qué, no sé cuántos? O sea, cuando ya están circulando con normalidad y con normalización este tipo de planteamientos, que por supuesto son completamente inconscientes de cómo se llega a eso. Y qué sufrimiento y qué difuntos hay en el camino. No importa nada, porque ya es que, ¿qué más da? Es decir, ese es el ideal. Finalmente ya nos liberamos de la biología, nos liberamos del cuerpo, y estaba oyendo allí, y digo, pues estos son los gnósticos, pero elevados pero claro, este chaval no había oído hablar de los gnósticos, ya. Pero elevados a la enésima potencia. La única importancia es la sabiduría, es la inteligencia, es el conocimiento, y el cuerpo, liberémonos de ello, porque además es pura falacia y tal y cual. O sea, y este ya cree que tiene una posibilidad relativamente cercana de conseguirlo. Pero claro, este discurso en determinados ambientes se está generalizando. Entonces, para mí, el tema del humanismo, la defensa del humanismo es crítico en esta doctrina social de la Iglesia. Tenemos que ver cómo lo hacemos, y tenemos que hacer ciertamente superar definitivamente esta distinción entre moral personal y moral social que está caduca y trasnochada, me parece a mí. Bueno, entonces, podríamos entrar al tema clásico del Código del Trabajo y la importancia que tiene. También pone de manifiesto eso. Teóricamente el trabajo es un tema social. Pero ahora, por ejemplo, el otro día, cuando le decís a uno decir que no, el trabajo ya no va a ser necesario, porque resulta que las máquinas van a hacer todo el trabajo y vamos a poder dar renta básica universal a todo el mundo, y todo el mundo viendo la televisión, pues ahora está viendo 10 horas, pues entonces 14 o 15 o 16 o qué sé yo, no sé. Luego a ir a hacer las pesas, y con eso, entre televisión y pesas, ya tenemos hecha la vida. Ya, bueno, a ver, o sea, realmente todo tiene que ver con antropología, todo tiene que ver con dimensiones de lo que antes se llamaba moral personal, que es proyecto personal, que está totalmente imbricado en los cambios radicales que se están produciendo. Bueno, y pues eso, defender el humanismo, defender el bien común. Rápidamente, relevancia futura de la doctrina social de la Iglesia. Depende de muchos factores que yo no controlo y que vosotros tampoco, ya os aviso. Primero, el futuro de la imagen del Papa como líder global. Segundo, el futuro de la relevancia del catolicismo como actor internacional. Tercero, futuro de la percepción social del argumento religioso. Que eso se va a complicar. Algunos creen que ya está acabado, pero esto, ya me gustaría a mí vivir 100 años para ver cómo está la cosa. Porque están enterrando al argumento religioso algunos desde ya siglos. Pues bueno, vamos a ver de nuevo muchas cosas sorprendentes para los que ya definitivamente han cantado el Requiescat in pace. Bien, cuarto, acierto en los temas que se vayan seleccionando, es muy importante. Por ejemplo, tecnología, por Dios, tecnología, tema de una reflexión de la Iglesia. Tecnología, es muy importante reflexionar sobre esto. Bien, futuro de las crisis que puedan producirse y, a mayor gravedad, mayor necesidad de criterios y orientación, y en ese sentido mayor posibilidad de que efectivamente tenga mucha relevancia en el argumento ad extra, todos estos argumentos son ad extra, la doctrina social de la Iglesia con un líder que realmente sea voz de ese argumento y que sea reconocido como es en este momento el Papa Francisco. Ya para acabar, ad intra, pues lo que quieran los cristianos, porque se supone que la doctrina social es una referencia, como me habéis oído decir, realmente poco valorada, y no porque no se dé a conocer, sino porque los que la conocen tampoco la toman en serio, y el enemigo no es el mundo aquí, el enemigo es la escasa valoración real de estos criterios como formas, orientaciones que deben ser tomadas en serio y puestas en práctica, quedando en nuestras acciones cuya aplicación no se considera importante para la fe, porque la fe es otra cosa. Gracias.